¿Cómo estáis? Bienvenido, ¿qué contáis de bueno? Bien, nada interesante. Aquí Ah, qué bueno. estrenando nueva cámara, no es que ahora se ve mejor. Pues mira, me veo más Ah, bonito. ya, cualquier color. No, Me veo más no, guapo. yo aquí con mi celuchino nomás. No sé, me imagino. Y en tu oficina móvil. Claro, en mi oficina móvil. El Juanjo móvil, una cosa Eh, así. oye, ya para empezar, primero, Dime. saludar a todos, o todos los que nos vean. Muchas gracias por visitarnos, por vernos, por darse una vuelta por aquí. Así que agradecido de todos. Eh, ¿Algo que quieras decir, agregar? Yo tengo algo que agregar, pero no sé si quieres comentar. ¿Qué cosa, Ya, no, a mí no se me Bueno, viene mira, nada a la cabeza. ya Dime. mira. Lo primero es que quería agradecerle a Ronnie Correa. No sé quién es Ronnie Correa. Le agradezco el mensaje que nos dejó en el video en el que hablábamos de religión. Eh, Estamos recién Ah, empezando ya. esto con nuestra idea, así que lo único que buscamos es llegarle a la gente y que se siente De bien. hecho, Dale, dale. de hecho fue totalmente improvisado. Ese sí, pues, o sea, en realidad la gran mayoría Sí, se improvisó, pero el me primero, dijiste, habíamos, que, habíamos quedado de acuerdo en que iba a ser un ensayo para ver lo que íbamos a decir después, y yo salgo ahí en el video comiéndome comiendo un pan. pan, así, chupándome los dedos. Sí, sí. Así Estaba buena la que, parte, sí, pero eh, claro, fue improvisado, pero nos dejó un comentario, así que lo agradecemos bastante. No tengo idea quién es Ronnie Correa, amigo mío ni familiar mío no eres, así que te lo agradezco. Ahora ya no por será el loco Ronnie, weón. va a ser al loco Ronnie Renca. Vamos ahí, uno nunca sabe. Y el otro comentario que lo hizo Juan Enrique, que hablaba sobre el feminismo, creo que se malinterpretó cuando nosotros quisimos explicar sobre un poco cómo relacionábamos un poco la ideología del aborto con este movimiento feminista, con las primeras feministas que básicamente impulsaron el movimiento y cómo este concepto del aborto lo explicábamos para entender que tenía participación directa con la eugenesia. En el comentario que nos dejaron hablaba de que el aborto no era el único derecho que buscaban las mujeres. No, 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 no quisimos decir eso ni explicar eso. No, no, sinceramente desconozco cuáles son los derechos que buscan las mujeres porque creo que tenemos casi los mismos derechos, si es que no los mismos. Entonces, entiendo que el aborto, Eh, nuestra idea a estas es, alturas, tenemos los mismos derechos. no, que como dices tú, po, a estas alturas tenemos prácticamente los mismos derechos. Exacto. Entonces, Y lo que queríamos dejar claro era que el movimiento feminista lo que buscaba era eso, derechos más que nada, porque se les tratara con igualdad a las mujeres porque eran bastante maltratadas antiguamente. Y exacto. ellas poco a poco empezaron a ganarse dichos derechos y ahora prácticamente tenemos los mismos. Obviamente, en la parte legal o laboral puede que no, puede que haya ciertas discriminaciones, no sé, depende Pero del sector, hay que pero diferenciar algo. O sea, que te discriminen no quiere decir que no tengas derecho a. Que yo diga, oh, ese guatón culeado, no sé, que lo esté claro, discriminando, no quiere decir que el guatón, ejemplo, yo soy guatón, pero no quiere decir que el guatón no tenga derecho a entrar a un trabajo. O sea, una cosa es discriminación, claro. comportamiento de la gente en general, y otra cosa son los derechos que tengo yo como hombre, como mujer, como niño, como trabajador, como estudiante. Es algo distinto. Sí. Entonces, bueno, igual agradecerle a Juan Enrique el comentario. Bueno, y trataremos de ir avanzando y mejorando cada uno de nuestros Claro, videos. no, no, y lo que quería agregar es que nosotros queríamos tocar el tema de la eugenesia porque en esos derechos que buscan las mujeres ahora no estaba eso del aborto, po. Antiguamente no, pues Y antiguamente no eso, era un punto que no, era considerado. antiguamente no. Claro, y quienes están promoviendo estos movimientos feministas extremos no es con la intención de darle derechos a las mujeres, buscan otra cosa, ¿sí? Eh, entonces, era más que eso, exponer que hay segundas intenciones, porque hay gente que financia estos movimientos.
Ya el hecho que se le dé tanto auge en las noticias o en programas de televisión es porque alguien está poniendo lucas para llevar a cabo este tipo de actos. Exacto. Hay una intencionalidad detrás que puede ser económica o movimiento político que haya detrás para poder obtener un Ideológico. cierto poder ideológico, claro. Entonces, nuestra idea era enfocar el aborto hacia la eugenesia, que eugenesia era lo que queríamos hablar. En realidad lo que queríamos hablar era el aborto, pero llegamos a la eugenesia y yo por mi parte quedé entero loco con el tema. Cuando empezaste a explicar, yo decía, no, 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 es que era acuático, pues te dais vuelta, te dais cuenta cómo algo eh, que que actualmente es algo que se está peleando para que lo adquieran como un derecho, pero anteriormente se ve y se esconde, se podría decir, como una metodología para poder eliminar aquellas cosas negativas del ser humano. Mira, para cerrar un poquito el tema, solamente me quedó dando vuelta el otro día un punto que era la eugenesia, lo que quiere decir es que, para aquellos que quizás quedaron con alguna duda o no sé, es que tratemos de reducir la población tratando de escoger los mejores espécimen de la humanidad, ¿ya? Y los mejores espécimen sería a criterio de cada uno. Uno podría decir los rubios, los altos, los más rápidos, los más flacos, los que Sí. físicamente quizás sean mejor. Y aquí va mi punto. Entonces, ¿por qué el aborto participa en esto? Porque, por ejemplo, yo soy una mujer, estoy embarazada y voy a tener un hijo que, por ejemplo, tenga síndrome de Down. Entonces, el aporte que hace la eugenesia es decirte, sí, aborta, porque al final este niño sería un lastre para la sociedad y no impondría nada bueno, porque sus genes ya vienen fallados. Entonces, apoyamos el aborto. Entonces, Dale básicamente nomás. es eso. Esa es nuestra idea, por qué lo tomamos así. Y, y pueden tener miles de ideas, pero básicamente la eugenesia lo que te dice es matemos a aquellos que no nos sirvan como sociedad. Mm. Ya. Eh, ¿Algo más que agregar? ¿Alguna pregunta, No, consulta no, antes de empezar no, no, no. con nuestra idea o nuestro tema? Hablando del tema, mira, ahora pasando al tema principal, no me queda claro por dónde vamos a empezar con la web, porque yo me puse a investigar información y he dado miles de vueltas y es como por dónde agarrar la web, porque al final, como dicen, todos los caminos del Señor están Sí, encaminados hacia un mismo punto. sí, sí, y en realidad todos los caminos llevan a Roma, pero ahí después más adelante vamos a tocar ese tema. ¿Que de Mira, Roma? sí, lo que pasa es que, a ver, nosotros hablamos de gente que está interesada en hacer desaparecer cierta cantidad de población con ciertos rasgos. eh, Ahí hablamos de la eugenesia y, y la idea es saber quiénes están detrás de todo esto. Porque Exacto. como te dije antes, hay gente que está invirtiendo un gran capital en que estas políticas se lleven a cabo, ¿cachai? Pero hay que tratar de entender la mente de esta gente, la gente que está detrás de todo esto. Y por eso yo lo que te había hablado antes, que deberíamos tratar un poco más a fondo el tema de la eugenesia, porque no es un tema que haya, como te dije en el video anterior, que haya muerto con los nazis, sino que se viene No. arrastrando de, por lo menos, documentado de mediados del siglo XIX, ¿cachai? Eh, Palabra clave la que dijiste, ¿eh? mm, Documentado. Hay que claro, entender documentado. hay que entender eso. Eso es esencial y también lo tocamos en otras conversaciones que aquellos que tienen la información, o sea, yo soy una persona que tiene mucho dinero, tengo mucho poder. A mí no me interesa, y es literal, no me va a interesar compartir mi poder ni mi riqueza. Entonces, en el momento que existe la documentación o el acceso a información, es desde un punto en concreto de la historia, hacia adelante. ¿Por qué? Porque se modificó la lectura y la escritura. Pero hacia atrás, todo lo que sabemos es lo que nos han querido contar.
De aquí, Claro, claro, esto es lo que nos quisieron contar. claro. Como habíamos dicho anteriormente, puta, hace 100, 200 años la población que sabía leer era muy poca. Y quienes escribían los libros era el clero y la nobleza, ¿ya? Entonces, todo lo que nosotros podemos indagar en la historia, casi todo está escrito por ellos. Y hay muy poca gente que se ha dedicado a denunciarlo y ellos se han preocupado de hacer desaparecer esa literatura. ¿Cachai? No la han podido hacer desaparecer toda, Sí, yo creo que al pero principio escribían y la información que tenían era para ellos mismos. Como no se claro. podía leer ni escribir, si yo escribía algo, no esperaba que tú, campesino, que tú de pocos conocimientos pudieras leer y entender lo que yo estoy escribiendo. Entonces, se compartía la información. Entonces, por eso es lo que tú dices de que en algún momento han tratado de eliminar la información o de sacarla de circulación, porque así es como han funcionado. Y hasta el día de hoy lo hacen. Hay un grupo de personas en este mundo que tiene mucho poder, que se sienten superiores a los demás. ¿Mm? Y como te dije, el tema de la eugenesia documentado es de a mediados del siglo XIX y al parecer nace en Europa, especialmente en Inglaterra. ¿Ok? En Inglaterra. Pero ya masivamente se empezó a practicar en Europa a mediados, no a mediados, a principios de 1900, Cuando dice exactamente en 1920, practicar, te refieres a la eugenesia. a practicar la eugenesia y a promoverla, porque tuvo muchos adeptos en esos años. En los años 20 en adelante, y se siguió practicando prácticamente hasta los años 70 y 90. Lo que pasa es que no se reconocían, ¿cachai? O sea, este tema no es algo antiguo ni que murió con la Alemania nazi. Se siguió practicando después y antes de la Alemania nazi. Como te decía, este movimiento empezó a tomar muchos adeptos a principios de 1900. Estaba escuchando un discurso que se dio hace años atrás, que eran las palabras de un médico, que decían que nosotros constituimos, eh, a ver, era como la raza superior. Ese fue el concepto que decía. Y Ya. cualquier mestizaje, ya sea con indios, habló también de, no sé si de gitano o rumano, era como una especie de degradación, eso es lo que quería decir, o como un atentado al pueblo no alemán, al sueco. Fue un médico sueco el que dijo eso. Su nombre era Hermann, no me acuerdo bien de su apellido porque era medio extraño pronunciarlo. Pero este hombre, por lo que yo alcancé a leer, fue uno de los que llevaba a cabo este movimiento de eugenesia y estudiaba a otro tipo de personas, ya sean indígenas, les medía el cráneo, les dicen que le examinaba los vellos púbicos y lo examinaba de pie a cabeza y no sé en qué momento, en base a que él eh, asumió que ellos eran la raza superior, ¿ya? Eh, eh, Se dice que, o sea, está documentado que en 1934, gracias a que había una gran cantidad de adeptos con este tema de la raza superior, en Suecia se aprobó la ley de esterilización compulsiva, ¿ya? En ¿Cuál personas que eran ley? consideradas, ¿ah? ¿Cómo era la ley? Era la ley de esterilización compulsiva. Ley de... Suena bonito. Sí, suena bonito, si estos buenos puta, son genios para adornar las palabras, pues, bueno. O los conceptos, mejor dicho, porque en el fondo lo que querían hacer era eliminar gente. Entonces, esta esterilización se daba a personas que eran mentalmente deficientes, ¿ya? Ya. Y a personas que eran peligrosas. Y tú sabes que el término peligrosas puede envolver Es relativo, po.
es relativo, o sea, depende de quién lo mire o depende del criterio de la persona, es quién es peligroso, puede ser un ladrón, puede ser un violador, O puede puta, ser puede alguien ser, que solamente tenga ideales distintos a ti y por eso ya es sí, peligroso. sí, por eso ya es peligroso. Y ahí empieza este movimiento, no me acuerdo en qué ciudad era, donde estaba este doctor, y se dice que en el centro donde trabajaba él se esterilizó a mucha gente. Mucha gente, ¿por qué? Porque no se le encontraba digno de reproducirse. ¿Cachai? ¿Cómo lo esterilizaban? ¿Vacuna? No sé cómo lo hacían, no especificaba bien, pero se dice que entre ahí en Suecia, que tú sabes que es un país que todos esos países abogan por la libertad y por la igualdad Sí. y los derechos humanos, ¿ah? Se dice que entre 1935 a 1975 se esterilizó a 60.000 personas, ¿ya? Caleta, pane. Pero esos son datos oficiales. Se dice que fueron muchos más. Obviamente el gobierno no va a reconocer la cifra real, pues, weón. Y que del 75 a 1996 se esterilizó a más de 200.000 personas. ¿Por qué en este rango de tiempo se disparó? Porque en los años 60 empezó a perder adeptos el tema de la eugenesia. O, claro, o el tema, es que no, ellos no lo vendían como eugenesia, lo vendían como un tema a ver, de higiene racial. Así le decían ellos. No, si son un plato estos hueones, para Ah, inventar términos. esa sí que suena muy bonita. Higiene racial. Sí, suena bonita. Higiene racial. Y, y no solamente fue en ese país, ¿cachai? Bueno, después vamos a hablar de Alemania. Eh, Fue también en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, que también el garante de la libertad y de la democracia, se Claro. dice que entre 1920 y 1930 se esterilizó a aproximadamente entre 60 y 70.000 personas, cifras oficiales. Las reales, obviamente, son otras, pues, bueno. En Estados Unidos, por ejemplo, en California, se esterilizó a 20.000, según ellos. En Carolina del Norte, a más de 6.700 personas. En ese mismo rango de años, nótese, en ese mismo rango de años. O sea, no fue solamente en Suecia, fue en Estados Unidos. Por aquí tengo anotado dónde están las otras, porque en Canadá, en Dinamarca, en Noruega y en Alemania. ¿Cachai? Eso es lo que se sabe. En ese rango de entre 1920 y 1945. O sea, no se necesita tener dos dedos de frente para saber que alguien estaba promoviendo este Que a movimiento. alguien le Porque no es algo que interesa. claro, que no es algo que el foco solamente estaba en Suecia, sino que en determinada cantidad de años este movimiento fue financiado en varios países. Mira, para que se entienda un punto. La única forma que haya sido algo que no esté planeado es que existiera la probabilidad de que todos estos hueones, cada uno de los lugares que mencionaste, todos y cada uno, al mismo tiempo pensaran exactamente lo mismo. O sea, Estaban todas conectadas. sí, estaban, claro, entonces la probabilidad, digamos que puede existir una probabilidad, pero es mínima, porque, porque son muchos los casos, son muchos los lugares y lugares relativamente cercanos y que mantienen más o menos una misma cultura. Por eso le digo entonces, la pregunta es, ¿quién estaba tan interesado en que estas políticas se llevaran a cabo? ¿Ya? Y estamos hablando solamente del tema de la higiene racial, porque también se tomaron medidas de eutanasia. ¿Mm? De eutanasia en donde Eutanasia, derechamente, que sería hoy en día como la posibilidad de tener derecho a matarte,
a Sí, decidir matarte o a decidir que te maten, una cosa así. sí, no, y sin ir más lejos, acá ya se está, si es que no está aprobado, se está legislando el tema de la Sí, 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 eutanasia, sí. porque lo que querían ellos también era reducir la economía y el gasto social vinculado a las personas discapacitadas o a los ancianos. A los viejos, claro, claro, sí. No, y hasta el día de hoy los Hasta el día de ancianos, hoy. sí, es un tema los ancianos, y es como lo que pasa, o sea, yo, a ver, aquí saliéndome un poco del tema, creo que como sociedad deberíamos cuidar y preservar a nuestros ancianos de la mejor manera y que puedan vivir su vida de júbilo en el momento de su jubilación. Pero al final Claro. para el Estado, para la política como tal, son un gasto, son un callo, son, son un lastre. Como un, como un bebé que quiere ser abortado, un lastre. Sí, y sin ir más lejos, en la mañana te había comentado eh, el caso de Christine Lagarde. Christine Lagarde, Mm, hace unos años atrás, no sé exactamente cuándo, unos dicen 2012, otros 2015, pero fue, ese rango. lo dijo. Ella fue la directora del Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Y hoy en día, si no me equivoco, tiene un cargo importante en el Banco Mundial Europeo. Y este personaje dijo con estas palabras, dijo que los ancianos son un gasto excesivo para la economía del mundo y había que tomar medidas ya, con esas palabras. O sea, si esa no es una mentalidad de eugenesia, o eugenista, mejor dicho, no sé qué otro calificativo ponerle, weón. Y fue hace muy poco. Y fue tanto así la repercusión que tuvo esas palabras que se empezó a viralizar. Y hoy en día, cuando uno busca las palabras de Christine Lagarde, las niegan, po, weón. Y bajaron el video en el que ella había dicho esas palabras. Y yo la vi, pues, si yo me acuerdo clarito, si esa cuestión se hizo viral en pocos días, pues. Entonces, ahora lo que dicen es que cuando tú buscas información sobre el tema, te dicen que no, que es mentira, que ella nunca dijo esas palabras, pero que sí ella está muy preocupada en referencia a los riesgos que supone la longevidad, ¿cachai? O sea, entonces no es la primera vez que tira el palo. No, y es algo que está ah, permanente ¿cómo se podría decir? Orientación política. Claro. Y Está estamos hablando de una preocupada de la persona longevidad. que ocupa, claro, está preocupada de la longevidad, pues no sé de qué forma, pues, weón. Entonces, estamos hablando de gente que tiene mucho poder y que está metido en el Banco Mundial, o sea, en la economía mundial. Y esta persona se relaciona con otro tipo de gente. Bueno, adelante vamos a ver con qué tipo de gente. Eh, a ver, me quedé en blanco. La cosa es Ya, que pero este tema de la eugenesia es una cosa que todavía se sigue dando. Todavía existe gente con esa mentalidad que sí, sí, ostenta cargos importantes a nivel mundial y que tienen mucha influencia. Y esta gente es la que pone los capitales para que se den las políticas de aborto, las políticas de eugenesia y otro tipo de maniobras que ocupan y que han ocupado para poder llevar a cabo sus planes de reducción de la población de quienes ellos consideran que no son aptos para reproducirse. Y sí, son mira, ellos quienes ponen los parámetros, pues, weón. quiero, ¿En base a quiero, qué? quiero dar un punto para que se entienda porque alguien puede pensar, se están yendo en la media volada y se le está arrancando el pensamiento. Lo quiero llevar a un ejemplo básico, súper básico. En una empresa X. En la empresa X tenemos a los gerentes, los directores, ¿ya? Tenemos diferentes tipos de personas. Y estas personas se reúnen, ¿ya? Por lo general se reúnen entre ellas para tomar la dirección y orientación que va a seguir la empresa, porque ese es el trabajo que tienen, o eso es lo que se enfocan en su día a día. ¿Por qué? Porque
Si trabajan, reciben alguna compensación, ya sea social o monetaria. Entonces, digamos que una de estas personas, ya un gerente, dice, ahí que no hay que contratar más negros. Puede ser que los otros digan, oye, ¿cómo no vamos a contratar negros? No, porque yo creo que los negros tienen otra cultura, al final hablan distinto, mantienen otra, hablando de haitianos en específico, no hay que contratarlo a ellos. Entonces tenemos dos alternativas, en que no le hagan caso y que se lo echen encima, o que le hagan caso y entiendan su opinión y digan, sí, ¿sabéis qué? Tenéis razón, hablan distinto, ¿para qué los vamos a incluir? Contratemos solamente gente nacional. Entonces, llevando la realidad, estamos hablando de una señora que tiene un alto cargo, que se codea con otras personas de alto cargo, como si fuera su empresa, y dicen, ¿sabéis qué? Vamos a tomar esta orientación y esta decisión en nuestra empresa porque esto es lo que esperamos a futuro. Entonces, sigamos este concepto de la eugenesia o la eliminación, ya sea de los abuelos, de los ancianos, aportemos dinero a este movimiento, etcétera. ¿Por qué? Porque buscan un mismo objetivo. Nunca van a empatizar, nunca se van a sentir en tus zapatos, en el zapato de las personas comunes y corrientes o que tienen problemas, que tienen déficit, que tienen... Entonces, para que lo entienda la persona que piensa que se nos está arrancando un poco la idea, entienda de que esta es una weá que tiene su lógica. Gente con poder decide las cosas en base a lo que ellos quieren, no a lo bueno para la sociedad. No les importamos como sociedad. Claro, claro, Eso. no les importamos absolutamente nada. Y puta, que llevan haciéndolo de manera encubierta mucho tiempo, po, weón. Sí, como te digo, el tema de la Christine Lagarde se hizo viral porque ahora con las comunicaciones o Ah, sea, con el tema espérate, del internet. espérate, antes que se me vaya. ¿Por qué me nació esta idea? Yo trabajé en una empresa donde había gente de nacionalidad haitiana y mis jefes, que eran gerente general y gerente de desarrollo y el dueño de la empresa, hablaban conmigo porque yo los capacitaba y me decían que yo tenía que imponerles que ellos dejaran de hablar en su idioma extranjero porque estamos en Chile. Ah, O ya. si no, lo íbamos a tener que seleccionar a la persona y dejar de contratar. Entonces, para que se quede claro, esto pasa y pasa en todos lados. Y aquí lo estamos viendo en un lado macro. Y ahora sí, perdón, que me acordé de eso. Ah, ya. No, pero que ahora ya se me fue la idea a mí, entonces que estaba concentrado escuchándote a ti, weón. Perdón, perdón, es que me acordé de eso. Sí, el detalle, como te decía, es que esto lo llevan haciendo mucho tiempo y de manera encubierta. Lo que dijo Christine Lagarde se viralizó por el tema del Internet. ¿M? Y ahora lo niegan, pero quien sabe buscar por la red, pero sin quien sabe buscar, va a encontrar esa información. Estos hueones cuando se juntan entre ellos hablan sin ningún tapujo. Lo que pasa es que después lo adornan, ¿cachai? Y ocupan palabras bonitas y hablan Como, sobre como lo que la pasó, sociedad no, y es bien común, ¿cachai? como lo que pasó Y con el COVID-19, po. ¿Te acordás cuando se claro, reunieron y dijeron, ya, ¿y qué pasa si viene una pandemia? Pongámonos en el supuesto. Y a los años, ¡pam! Pandemia. Oye, sí, no, no, son no, si unos no fue a los visionarios años, estos weones, son unos no fue, visionarios. no fue a los años, no, si estos hueones son oráculos, hueón, la juntan, pero Claro. al clavo, hueón. No fue años, si mal no recuerdo, en el 2019, a final, en agosto, octubre, no me acuerdo exactamente la fecha, se hizo una junta donde participaba la Asociación Bill y Melinda Gates. Estaban estos hueones del Fondo Monetario Internacional y habían otras organizaciones afines. Eh, ¿Cómo se llaman estas? ONGs que le llaman, que están ahí para ayudar a la gente. Y en este, según ellos, pues, weón, y en ese, a ver, cómo fue que se llamaba? El evento 201, ahí está. Y en el Exacto, evento el evento 201, estos 201, sí. hueones vinieron y dijeron, hoy, ¿qué pasaría si empieza una pandemia? No, no recuerdo bien si fue en Brasil. La cosa es que no empezaba en China, sino en otro país. Creo que fue en Brasil.
Y no eran murciélagos ni pangolinos, sino que era un cerdo, no me acuerdo qué, wea, pero era el supuesto. Y sacaron los cálculos, no sé si lo hicieron con inteligencia artificial, no tengo idea. La cosa es que ellos ya tenían toda la, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y bla, 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 bla. Y cuento corto, llega el 2020, pa, COVID-19, y exactamente las mismas weas que pasaron ahí Exacto. se reprodujeron en la vida real. O sea, coincidencia, weón, coincidencia. O estos weón tienen una bolita mágica, o tienen pacto con alguien, pero weón, era increíble la precisión con la que, bueno, son genios estos weones, hay que aplaudirlos. A mí lo que me asusta es que de hace un tiempo, bueno, no recuerdo cuánto, se reunieron para si había un super mega ataque cibernético, pues, weón. Entonces, en cualquier momento, mm, No, si ya lo están ensayando hace rato, si han habido ataques cibernéticos a bancos en Europa y si no, y mal no acá, recuerdo, aquí en acá, Chile creo acá, que también. sí, sí, han sido varios, han sido caletas. Si de repente Sí, queréis pagar algo y te dicen, no, esto está caído, no, el banco está caído, no, esto está caído. ¿Qué tal? Mira, del año pasado, sí, pues el año pasado, que partimos recién el año, me habré terciado por tratar de hacer operaciones bancarias entre 5 a 6 veces que los bancos tenían problemas. Y tenían problemas porque literalmente estaban siendo hackeados. sí, es que es una técnica que ocupan ellos. Lo hacen a cuenta gota, se puede decir. ¿Por qué? Porque si tú, mira, estos huevones tienen una mentalidad puta media esoterista. Ellos saben, bueno, algún día vamos a hablar de ese tema porque ya es otra cosa, pero ellos saben que si, a ver, si ejercen una fuerza, van a tener una en contra proporcionalmente opuesta. O Exacto. sea, En la que si naturaleza. ellos llegan, ponen su agenda de un puro paraguaso, la gente se le va a ir encima. Exacto. Ellos lo saben, lo tienen claro. Pero ¿qué pasa si lo hacen de a poquito y de a poquito y de a gotita? La gente lo va a asumir de a poco. No va a Sí, haber un choque frontal. Entonces eso lo llevan haciendo puta hace tiempo, pues, weón. Claro, para que se acostumbren, pues, weón. Y en el fondo exacto. eso pasa. Oye, Eso pasa muy a seguido en lo que es la política. Cuando quieren implementar ciertas leyes o ciertas normas, lo van haciendo de a poco para que la gente no se les vaya encima. sí. Ahora en este momento no se me ocurre ningún ejemplo, pero, Pero te pero, doy, mira, te doy unos segundos de pensarlo y me vuelvo a conectar, porque tenemos que, ah, ya, ya. ya vale.